La panadería estaba a punto de cerrar cuando el sin techo entró con pasos inseguros. Su ropa estaba gastada, su barba descuidada, pero sus ojos mostraban una preocupación profunda. Se acercó al mostrador y, con voz baja y respetuosa, hizo una pregunta que dejó a todos en silencio. ¿Tendría un pastel caducado para mi esposa? El empleado dudó. Miró hacia la parte trasera, luego al reloj. Estaban acostumbrados a tirar los productos vencidos al final del día, pero aquella petición no sonaba a oportunismo, sino a desesperación. Antes de que pudiera responder, un hombre elegante que observaba desde un rincón levantó la mirada. Era un millonario conocido en la ciudad, alguien que rara vez pasaba desapercibido. El sin techo explicó, casi en un susurro, que su esposa estaba enferma, que no tenía apetito y que ese día cumplía años. No pedía dinero, no pedía caridad. Solo algo que nadie más quería. El millonario sintió un nudo en el pecho al escuchar aquellas palabras tan simples y tan dolorosas. Sin decir nada, se acercó al mostrador y pidió ver todos los pasteles. El empleado, confundido, obedeció. El hombre los miró uno por uno y luego pidió que eligieran el mejor, el más fresco. Pagó sin mirar el precio y pidió que lo decoraran con un mensaje sencillo, para alguien que aún importa. Cuando el sin techo vio la caja, intentó rechazarla. Dijo que no podía aceptar algo así. El millonario lo interrumpió con una voz calmada y firme, diciéndole que el amor que estaba demostrando por su esposa valía mucho más que cualquier pastel. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y por primera vez en mucho tiempo, alguien lo miró sin desprecio. Desde la calle, el millonario observó cómo el hombre se alejaba abrazando la caja como si fuera un tesoro. No siguió su camino de inmediato. Se quedó quieto, entendiendo que había sido testigo de algo más grande que un gesto de ayuda. Había visto amor en su forma más pura, naciendo incluso en la escasez. Y en ese instante comprendió que la verdadera riqueza no está en lo que uno puede comprar, sino en lo que uno es capaz de reconocer cuando lo ve pasar frente a sus propios ojos. El millonario no se fue enseguida. Permaneció frente a la panadería observando cómo el sin techo se alejaba despacio, cuidando la caja como si llevara algo frágil y sagrado. Esa imagen se le quedó grabada más que cualquier cifra o contrato. Pensó en cuántas veces había celebrado cumpleaños rodeado de lujos, sin sentir ni una fracción de ese amor silencioso. Movido por algo que no sabía nombrar, decidió seguirlo a distancia. No por desconfianza, sino por una necesidad profunda de entender. El hombre caminó varias calles hasta llegar a un edificio abandonado, donde una pequeña luz se filtraba por una ventana rota. El millonario se detuvo al verlo entrar con cuidado, como si no quisiera hacer ruido. Desde fuera escuchó una risa débil, femenina, seguida de un ¿de verdad hiciste esto? La voz estaba cansada, pero llena de emoción. El sin techo respondió con orgullo humilde, diciendo que no era gran cosa, que solo quería verla sonreír. El millonario sintió que los ojos se le humedecían. Aquella mujer, enferma y viviendo en la nada, estaba recibiendo uno de los regalos más sinceros que había visto jamás. Al día siguiente, el millonario no pudo concentrarse en su rutina habitual. Esa escena seguía persiguiéndolo. Llamó a su asistente y canceló reuniones. Luego, sin anunciar nada, contactó a una organización local de salud y vivienda. No pidió reconocimientos ni nombres. Solo pidió soluciones rápidas y dignas para personas que habían sido olvidadas. Semanas después, el sin techo y su esposa despertaron en una habitación limpia, con atención médica real y comida caliente. Nunca supieron exactamente cómo ocurrió. Solo sabían que alguien había visto su amor y decidió responder sin humillarlos. El pastel ya no existía, pero su significado había cambiado sus vidas para siempre. El millonario, por su parte, nunca volvió a pasar frente a esa panadería sin recordar aquella pregunta sencilla: ¿tendría un pastel caducado? Entendió que no era una petición de comida, sino una prueba de amor. Y desde ese día,
cada decisión importante que tomó la midió con una sola pregunta: si perdiera todo, ¿seguiría siendo capaz de amar así? Con el paso del tiempo, el hombre dejó de pensar en aquel encuentro como un acto aislado. Se convirtió en una referencia constante, una escena que regresaba a su mente en los momentos de silencio. Cada vez que sentía que el mundo volvía a girar demasiado rápido, recordaba la forma en que aquel sin techo había pedido algo tan pequeño con una dignidad tan grande. Eso lo mantenía anclado. El sin techo, ahora con un techo real y un nombre que volvía a ser pronunciado con respeto, cuidaba de su esposa con la misma devoción de siempre. La enfermedad no desapareció de inmediato, pero la esperanza sí volvió. Tenían una cama, atención médica y, sobre todo, tiempo juntos sin el miedo constante a la noche. Nunca preguntaron quién había hecho posible el cambio, aceptaron el regalo como se acepta un amanecer. El millonario comenzó a involucrarse más, aunque siempre desde la distancia. Visitaba centros, hablaba con médicos, escuchaba historias que antes habría evitado. Descubrió que muchas personas no necesitaban sermones ni discursos, sino ser vistas una sola vez de verdad. Y eso, entendió, cambia más que cualquier donación masiva. Un día, meses después, volvió a cruzarse con el hombre. No se reconocieron de inmediato. Ya no había barba descuidada ni ropa rota. Solo dos miradas que se encontraron y se entendieron sin palabras. El sin techo, ya no sin techo, asintió levemente, con gratitud contenida. El millonario respondió del mismo modo. No hacía falta decir nada. Esa noche, al volver a casa, el hombre pensó en todas las veces que había confundido éxito con abundancia. Comprendió que la escena del pastel no había sido el comienzo de una ayuda, sino el final de su ceguera. Porque aquel día no salvó a nadie, simplemente aprendió a ver. Y desde entonces, cada vez que alguien le preguntaba qué lo había cambiado, nunca hablaba de negocios ni de pérdidas. Pensaba en una panadería al anochecer y en una pregunta humilde que le recordó que el amor, incluso en la miseria, sigue siendo la forma más alta de riqueza. Los años pasaron y aquella historia se convirtió en un punto de quiebre invisible en la vida del millonario. No lo contaba, no lo usaba como ejemplo, pero cada decisión importante llevaba la huella de aquella noche. Aprendió a escuchar con más atención, a desconfiar de sus propios prejuicios y a detenerse cuando alguien hablaba desde la necesidad y no desde el interés. La pareja, ya más fuerte, comenzó a ayudar a otros desde su propia experiencia. No tenían grandes recursos, pero sí algo valioso: comprensión real. Acompañaban a quienes vivían en la calle, hablaban con ellos sin superioridad, compartían lo poco que tenían. Sabían mejor que nadie que la dignidad no se pierde por no tener un hogar, sino cuando nadie te mira como persona. El millonario observaba estos cambios desde lejos, con una mezcla de humildad y gratitud. Entendió que su papel no era dirigir esas vidas, sino crear condiciones para que otros pudieran levantarse por sí mismos. Ya no buscaba sentirse necesario, buscaba ser útil sin estorbar. En una ocasión especial, pasó frente a la misma panadería. Estaba renovada, más grande, más moderna. Entró, pidió un pastel sencillo y lo dejó pagado sin nombre. No era un aniversario ni una fecha señalada. Era solo una forma de recordar que los pequeños gestos, cuando nacen del respeto, nunca son pequeños. Aquella pregunta, tan simple, tan humana, siguió viviendo en él como una brújula silenciosa. No para señalarle dónde ir, sino para recordarle quién no quería dejar de ser. Porque comprendió, al fin, que la verdadera transformación no ocurre cuando damos desde la abundancia, sino cuando aprendemos a reconocer el amor incluso en la escasez más profunda. Con el tiempo, el millonario comenzó a notar algo que nunca había sentido antes: paz. No la tranquilidad superficial que dan los números en orden, sino una calma profunda que nacía de saber que estaba viviendo de acuerdo con algo verdadero. Ya no necesitaba demostrar nada. Aquella noche en la panadería había reordenado sus prioridades sin que él lo notara de inmediato. La pareja, ahora estable,
celebró otro cumpleaños años después. No hubo pastel caro ni velas elegantes, pero hubo risas sinceras y gratitud. Para ellos, cada día juntos era una extensión de aquel primer gesto de amor que alguien había decidido respetar en lugar de juzgar. El recuerdo del pastel seguía vivo, no por su sabor, sino por lo que representó. El millonario entendió que nunca fue el dinero lo que cambió la historia, sino la mirada. Ver sin desprecio, actuar sin humillar, ayudar sin apropiarse del mérito. Esa comprensión se convirtió en la base de todo lo que hizo después, tanto en su vida personal como en sus decisiones públicas. A veces, al anochecer, recordaba la voz temblorosa del hombre preguntando por un pastel caducado. Y cada vez, esa voz le enseñaba lo mismo, que el amor no desaparece cuando todo falta, y que incluso en la pobreza más dura puede existir una dignidad inmensa. Así, la historia siguió su camino sin necesidad de finales grandiosos. No hubo discursos ni homenajes. Solo personas que aprendieron a mirarse con más humanidad. Porque al final, no fue el pastel lo que lo cambió todo, sino la capacidad de reconocer el amor cuando aparece en su forma más frágil y más poderosa.